Muy buen día para todos. En este video vamos a explicar cómo funciona el método de diferencias finitas para analizar un problema de transferencia conductiva de calor bidimensional. El método de diferencias finitas se basa en dividir una región de interés mediante una cuadrícula, de modo que la intersección de las líneas horizontales y verticales de esa cuadrícula nos muestren unos nodos, y esos nodos serán los puntos en los que estamos interesados en conocer un dato, en este caso de valor de temperatura. Las ecuaciones diferenciales que rigen la transferencia de calor para el método de diferencias finitas se aproximan mediante elementos de diferencias pequeñas, unos deltas en el sentido de transferencia. En este caso, como estamos hablando de transferencia bidimensional, serán diferencias en los sentidos X y Y, horizontal y vertical respectivamente, y repito, las diferencias o los diferenciales de las ecuaciones se aproximarán mediante diferencias de tamaño finito, que en este caso representaremos como delta X en el sentido horizontal y delta Y en el sentido vertical. En el gráfico se muestra un nodo de coordenadas MN. Ese nodo tiene un valor de temperatura T y vemos cómo las temperaturas de nodos adyacentes tanto horizontal como verticalmente están representadas allí con unos valores de T y unos subíndices. Vamos a referirnos al subíndice U para el valor de la temperatura del nodo superior al nodo de interés, D para el nodo inferior, T sub L será la temperatura del nodo a la izquierda del nodo de interés, y TR será la temperatura al lado derecho o del nodo derecho del nodo de interés. Ahora, para poder empezar a aplicar el método, debemos primero hacer el balance de energía alrededor de un elemento de control o de un volumen de control definido con punto central en ese nodo MN. Vamos entonces a valernos de este mismo dibujo para hacer un balance de energía alrededor de ese volumen de control y empezar a deducir ecuaciones que nos relacionen los valores de T con TL, TU, TR y TD. Observemos que si hacemos un balance alrededor de un volumen de control que estamos definiendo con este cuadro interno, ese volumen de control, primero, si es un volumen, pues tendrá que tener no solo dimensiones X y Y, tendrá que tener una tercera dimensión para que se trate de un volumen. En nuestro caso, vamos a suponer que esa tercera dimensión es un espesor de valor 1, valor unitario, perpendicular a la pantalla, ¿sí? De modo que es una dimensión que no estamos viendo acá porque estamos viendo justo desde esa dirección. Es decir, la dirección Z no está siendo vista acá, y vamos a decir que ese espesor en esa dirección tiene un valor igual a 1. Con eso en mente, entonces definimos este volumen de control que, miren, justo va por los puntos medios de la cuadrícula, de modo que su espesor también en el sentido horizontal será delta X y en el sentido vertical será delta Y. Si aplicamos un balance de energía alrededor de ese volumen de control, expresado como entra menos sale más aparece menos desaparece igual a acumula, y si hacemos las simplificaciones del caso, en este ejercicio en este ejemplo vamos a analizar el problema en estado estable, de modo que el término de acumulación sería 0, y si además sabemos o consideramos que no hay generación de calor en el elemento de control, entonces el término de aparición y desaparición también se hacen 0, de modo que la expresión queda entra igual a sale o entra menos sale igual a 0. Aquí hemos definido, para claridad, que los flujos de entrada o los flujos a través del elemento de control
serán 1, 2, 3 y 4. Vamos a definir por convención simplemente que el flujo va en el sentido positivo del eje horizontal y también en el sentido positivo del eje vertical. Igual, los valores de temperatura determinarán la dirección de ese flujo, ¿sí? Pero para el análisis pues conviene o es necesario pues definir primero pues una dirección en la que consideraremos positivo el flujo. El balance entonces es entra menos sale igual a 0. Los flujos de entrada serán entonces los flujos por la cara 1 y 2 y los flujos de salida los que vayan por la cara 3 y 4. Para la cara 1, entonces, ¿cómo se expresa el flujo de calor hacia ese elemento? Ese elemento entonces recibe calor conductivo a la razón del producto de la conductividad térmica del material por el área de transferencia. Miren que la cara 1 tiene un área delta Y por 1, que es el espesor, que es perpendicular a la pantalla, por entonces la aproximación en diferencias finitas a la expresión diferencial. ¿Y cuál es esa aproximación? El dt sobre dx. dt entonces sería la diferencia de temperaturas T menos TL, la fuerza guía, sobre el dx que estaríamos aproximando por una diferencia finita, delta x. Ese sería entonces el flujo de entrada al elemento de control por la cara 1, más el flujo de entrada por la cara 2, pero ese viene dado por menos K por el área, por la diferencia de temperaturas T menos TD e igualmente por la aproximación en este caso en el sentido Y del diferencial que estaríamos aproximando con un valor de delta Y. Esos dos valores sumados son el flujo de entrada por las caras 1 y 2, menos los flujos de salida. Por la cara 3 entonces, igualmente, transferencia conductiva menos K por el área, en ese caso delta X por 1, por TU menos T sobre delta Y tendríamos que también sumar, o mejor dicho restar, meter dentro de este paréntesis el término de salida por la cara 4, que sería el producto de la conductividad térmica por el área, por la diferencia de temperatura sobre el delta X en ese caso. Todo eso, entra menos sale igual a 0, entra menos sale igual a 0. Si además convenientemente escogiésemos el valor de la diferencia finita en X igual al valor de la diferencia finita en Y, pues eso hace que se simplifique esta ecuación del siguiente modo. Queda entonces una ecuación sencilla que simplificada aún más nos lleva a la expresión menos 4t más tl más td más tu más tr igual a 0. Y esa ecuación se cumple para un nodo interno, que en el caso de este ejercicio, nodo interno estamos llamando a aquel que está recibiendo transferencia de calor conductiva en ambas direcciones y tiene adyacentes nodos con valores de temperatura TU, TL, TR y TD. Esta entonces es la ecuación para nodos internos. Pero ¿qué pasa, muchachos, si tenemos un nodo que está adyacente a una condición diferente de transferencia de calor? Vamos a analizar qué pasa si tenemos un nodo en una cara aislada en un sistema de conducción bidimensional. Miremos que podemos tener un nodo T justo en contacto con una superficie aislante o con una superficie adiabática por la cual no hay transferencia de calor. En ese caso nuestro análisis sería el siguiente. Entra calor por la cara izquierda del elemento. Ese elemento entonces ya tiene la mitad del volumen del elemento anterior, ¿sí? Porque justo está el elemento cortando o en contacto nuestro nodo con la cara adiabática. Entonces, ese elemento tiene la mitad del volumen del elemento que acabamos de analizar. Y, por lo tanto, la cara izquierda pues tendrá la mitad del área, ¿cierto? Y lo mismo la cara
derecha tendrá la mitad del área del elemento inmediatamente analizado anteriormente. Y por la cara superior, pues sí tendremos una salida de calor conductivo y un área igual a la del elemento que habíamos analizado anteriormente. Entonces, de manera conveniente, de una vez vamos a decir que delta X es igual a delta Y, y si hacemos un balance de energía conductivo y además considerando la cara diabática de ese nodo, o en la que está en contacto ese nodo, con la que está en contacto ese nodo, el balance al que llegaríamos sería un balance del siguiente modo. Entonces, la entrada a ese elemento sería transferencia conductiva menos K medios. ¿Por qué K medios? Porque estamos considerando la mitad del área en esa cara, ¿no? Por la fuerza guía, que sería T menos TL, esa sería la entrada por esta cara, mientras que la entrada por la cara inferior sería 0, por la condición que tenemos allí de aislamiento térmico, y tenemos que restar las salidas. ¿Cuáles serían las salidas? La salida por la cara derecha, que sería de nuevo menos K medios, por una fuerza guía, que en ese caso sería TR menos T, y menos K, en este caso sería el área total, ¿sí?, por TU menos T. Y eso igual a 0. Si simplificamos esa expresión, entonces llegaremos a la expresión para un nodo con una cara diabática y miremos cómo podemos entonces seguir simplificando. Si dividimos toda la expresión entre K y aplicamos el factor común que tenemos allí de 2 o de 1 medio, entonces vamos a escribir esto un poco mejor. Llegaremos a la siguiente expresión: menos T medios más TL medios, ¿cierto?, más TR sobre 2. Recordemos que hemos simplificado el valor de K, menos T medios más TU y menos T igual a 0, ¿cierto? Y si seguimos simplificando, si multiplicamos por 2 esta expresión, bueno, aquí hay unos términos que podemos agrupar, serían este menos T medios, este menos T medios y este menos T. Eso daría menos 2T, ¿cierto?, más TL medios más TR medios más TU igual a 0. Y si multiplicamos todo por 2, llegaríamos a la expresión menos 4T más TL más TR más 2TU igual a 0. Y tendríamos entonces una expresión para los nodos en contacto con una cara aislada. Si ustedes hacen el ejercicio de deducir la expresión para un nodo que se encuentra con la cara aislada en la parte superior, se darán cuenta que llegan a una expresión totalmente análoga a la que hemos hallado. Entonces, muchachos, tenemos en este caso, tenemos entonces la ecuación para nodos internos
definida como la vemos allí, menos 4t más tl más td más tu más tr igual a 0, y tenemos la ecuación para nodos en contacto con una cara aislada, que es menos 4t más tl más tr más 2tu igual a 0. Y como les digo, si ustedes se toman el trabajo de deducir para un elemento que esté en contacto con una cara aislada pero superior, es decir, un elemento que tenga estas características, tenemos aquí T, tenemos aquí TL y aquí TR y un TD por acá abajo. Si ustedes deducen esa expresión y se hacen el balance alrededor de un elemento diferencial o de un elemento de volumen de estas características, llegarán a la expresión menos 4t más TL más TR más 2TD igual a 0. Esa sería la expresión para un nodo también en contacto con una cara aislada, pero en este caso con una cara aislada que se encuentra en la parte superior del diagrama. ¿Sí? Hemos deducido entonces tres expresiones con las cuales podemos ya expresar nuestro problema de conducción bidimensional. Vamos a pasar entonces ahora a aplicar esas ecuaciones a un ejercicio específico. Y el ejercicio es el siguiente. Vamos a analizar qué pasa con un elemento o una región que estamos dividiendo en nodos. Miren que aquí hemos dividido la región en 16 subregiones. Aquí por temas de escala, bueno, hay una pequeña diferencia en tamaño en los elementos de la derecha, pero vamos a asumir que todos fueron construidos conservando los mismos valores de delta x y delta y. Ahí entonces tengamos esa salvedad, aunque el tamaño pareciera no estar uniforme. Pero vamos a suponer que se conserva la misma escala para los elementos, de modo que vamos a tener un espesor de delta y correspondiente a esta longitud en el sentido vertical y a un delta x que será igual para los 4 elementos, aunque aquí, como les digo, algo parece haber afectado la escala del dibujo, y que vamos a tener esa misma escala para los elementos horizontales. Entonces, este ejercicio, ¿qué nos plantea? Que tenemos una condición de transferencia de calor conductiva en la que tenemos en dos caras de una región una temperatura Ts que es conocida y que es constante para toda la pared. En este caso podríamos decir, por ejemplo, que está en contacto con un fluido a temperatura constante. Podría ser, por ejemplo, un fluido que esté cambiando fase, entregando calor latente. Y nos interesa saber cuál es la historia, perdón, no la historia, cuáles son los valores, porque historia tiene que ver con tiempo, ¿no? En este caso estamos resolviendo el problema en estado estable. ¿Cuáles son los valores de temperatura que bajo las condiciones de conducción en estado estable bidimensional vamos a tener en este elemento? ¿Sí? ¿Cómo entonces se plantea el problema? Bueno, tenemos aislamiento térmico superior e inferior y tenemos condiciones de temperatura conocidas en los extremos y podríamos suponer, por ejemplo, que conocemos la temperatura de la superficie de esa región, esa región, conocemos la temperatura de las dos superficies, que podría ser, por ejemplo, 200 centígrados, el valor de TS, y digamos que queremos llegar a una condición mínima, por ejemplo, pues por alguna situación física que queremos
asegurar que la temperatura T8, que intuitivamente pues será la temperatura mínima en estado estable de ese elemento, sea por ejemplo 110 centígrados. Queremos que esa sea la condición de temperatura. ¿Qué entonces tenemos que empezar a hacer para poder resolver ese problema? Pues muchachos, tenemos que aplicar esas ecuaciones que vimos con anterioridad a cada uno de los nodos que queremos analizar. Entonces miren, estas ecuaciones que ustedes ven acá como nodos con extremos conductivos son las ecuaciones. Vamos a dejar solo visibles estas, que son las ecuaciones tal cual las dedujimos nosotros. Estas ecuaciones son las ecuaciones para cada uno de los nodos de nuestro problema, tal cual ustedes lo están viendo en el gráfico, ¿sí? Esta ecuación, por ejemplo, está aplicada para el nodo T4. ¿Cuál es el nodo T4? Es este nodo, y vemos que su ecuación involucra las temperaturas T1, TS, T5 y T7, y obedece a la expresión que hemos deducido con anterioridad, ¿sí? Lo mismo entonces para el nodo T5, T6, T7, T9, T10, T11 y T12. Esos nodos T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12, observen que son nodos internos que están recibiendo transferencia conductiva bidimensional y ninguno de ellos está en contacto con una pared aislada. Pero los nodos T1 a T3 y T13 a T15 son nodos que están en contacto con una pared aislada térmicamente. Esas expresiones entonces obedecerán a las expresiones deducidas correspondientes a los nodos en contacto con una cara aislada, que son las que vemos aquí en pantalla. Pueden entonces ustedes deducir o revisar que esas expresiones correspondan a las ecuaciones deducidas y que se corresponden también a el diagrama que hemos dibujado para este caso específico. Ahora, tenemos entonces ¿cuántas expresiones? Tenemos 14 expresiones para nuestros nodos de interés. Son 14 expresiones correspondientes a las 14 temperaturas desconocidas en este sistema. ¿Cuáles 14? Pues son estas 6 de arriba, estas 6 de abajo, y T7 y T9. T8 no es desconocida porque estamos fijando ya una condición que queremos en ese punto. Por eso la ecuación para T8 no está involucrada, ya que es un valor conocido, ¿sí? Entonces tenemos 14 expresiones y también tenemos 14 incógnitas. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos armar un sistema matricial, como ya hemos nosotros practicado en varias oportunidades, que involucra los coeficientes de las incógnitas de nuestro sistema y que podemos resolver mediante las funciones de Excel propias para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Ya ustedes están muy familiarizados con la expresión del producto matricial de la matriz inversa de coeficientes por la matriz de términos independientes para obtener los resultados de ese sistema de ecuaciones. Aquí entonces les presento ya la solución para ese sistema y simplemente aquí lo que hice fue ubicar en una tabla en las mismas posiciones relativas de temperaturas
los valores que arroja la solución de ese problema, que son estos mismos que están aquí listados, ¿sí? Miren que 200 corresponde a el valor de TS, que fue un valor que yo asigné, y lo puse entonces en las caras izquierda y derecha de mi sistema, y puse el valor de T8 justo en el centro, tal cual el diagrama que hemos construido, y las soluciones de T1 a T15 las he ubicado aquí también en su posición correcta. De modo que aquí podemos ver cuál es el perfil de temperaturas de ese problema de conducción bidimensional ya resuelto. Muchachos, entonces en vía correo han recibido ustedes el link para este video. Si ya lo vieron fue porque lo recibieron, y en ese mismo correo les envío este archivo de Excel, y les envío también un archivo PDF con las deducciones de las expresiones que vimos aquí en este tablero, ¿sí? Este archivito también se los regalo vía PDF. Muchachos, espero que esto les haya servido. Esta es una forma pues que usa Excel para resolver un problema de diferencias finitas, pero seguramente pueden ustedes hacerlo más riguroso si utilizan una cuadrícula más fina, con el fin de expresar o demostrar los valores de temperatura en más puntos, ¿sí? Pueden ustedes pulir, me imagino, este tema con programación. Si ustedes analizan bien cómo se comporta la matriz respecto a los coeficientes, pues podrán ver allí una forma también de automatizar el proceso. Pero el algoritmo básico de solución pues corresponde a la solución de un sistema de n ecuaciones n incógnitas. Por lo tanto, conviene escoger entonces un sistema cuadrado, y si quieren llegar a la temperatura central del sistema, pues tendrán que escoger adecuadamente los deltas para que así lo logren. Muchachos, entonces quedo atento a dudas y les agradezco mucho por su atención. Estamos en contacto. Que acaben de tener un muy feliz día. Hasta luego.